están? Estamos en el capítulo 10. Aplausos y fanfarrias. De ultradistancia Bingo Unlimited. Hola, Sin, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, bien, gracias. Y pues bueno, está súper interesante este capítulo porque como era un número bonito, o sea, 10, pues lo preparamos muy bonito, ¿no? La verdad. Entonces, Sin, cuéntanos de qué se va a tratar. Bueno, hoy vamos a hablar un poco de historia, pero no de este lado aburrido, ¿no? Es tratar de enamorarnos un poco de la historia del deporte que nosotros realizamos y no de lo que el marketing, ¿no? O la ficción o el llevar las cosas a un extremo para vender libros, pues podría sonar bonito, ¿no? Hoy se mueren en el ultrarunning unos cuantos niños héroes. Hoy Se también le murió un damos... Santa Claus. También damos de baja a un Santa Claus del ultra running, ¿no? Pero no todo es fatal, ¿no? Porque estas historias que hay detrás, que es como la verdadera historia, uno se pregunta por qué, habiendo cosas tan bonitas detrás, no enamorarnos de lo que realmente fue, ¿no? Que tiene mucho más contexto. Entonces, muchas veces en un mundo donde pues todo el mundo se puede hacer público y famoso de un día a otro por no hacer nada o por hacer lo más tonto que a uno le pudiera parecer, recordar a estos grandes héroes que tienen una historia detrás, que han navegado sus almas, digamos, a través del tiempo bajo este misticismo, bajo esta ausencia de información, pues hoy es como darles honor, respeto, es recordar su historia, que al final las personas no mueren hasta que dejamos de recordarlas, y que quede en este bonito capítulo 10 la vida de muchos que para nosotros pueden ser al final grandes héroes, y quedarnos con un poco de historia, de una historia verdadera de lo que realmente es la ultradistancia y lo que ha dejado a estas personas a través del tiempo. Así es buen momento como para darle su lugar en la historia. También es súper interesante pues entender el rol que en casi todo tiene el marketing, ¿no? Muchas veces no es el primero que lo hizo, sino el primero que se dio a conocer. Entonces, bueno. Pero pues a mí me toca matar los primeros Santa Clauses, ¿no? Ni modo, con todo. Agarren sus pañuelos Kleenex porque vamos a llorar. Pues para la mayoría que a lo mejor no hemos entrado como ya en el detalle de la historia alrededor de las 100 millas y del ultra running, pues esto empieza en Western States en 1978, ¿no? Ahí en esa carrera de caballos y demás. Pero pues resulta que no, chavos, no empezó ahí. Ni cerca. Empezó 100 años atrás, ¿no? En 1879 hubo en Estados Unidos, no solo en Estados Unidos, también en Inglaterra, en Australia, pero principalmente en Estados Unidos, algo que llamaban un poco como la fiebre de los corredores o las manías, incluso le llamaban así, la manía de esta gente que sale a caminar por horas y horas, ¿no? Que empezó a haber muchas carreras de 100 millas, en donde gente y muchos eran corredores élite para esa época, salían a caminar o correr buscando hacerlo además en menos de 24 horas, ¿no? Hay muchos tiempos y muchos datos de personas que lograron correr 100 millas en menos de 24 horas, que pues es un tiempazo, es lo que se busca, ¿no? Entonces, esto en 1879. Incluso en Estados Unidos había así como, llamaban a las autoridades de, oye, pues están estos locos con su manía de salir a correr por horas, entonces por favor que no se metan como con el flujo de los negocios y demás, porque no estamos entendiendo qué está pasando con esta gente, ¿no? Y además esto duró desde el 79 al 82, en donde hay registro de por lo menos 400 personas entre hombres y mujeres que hicieron carreras de 100 millas, que se lograron tiempos por abajo de las 24 horas, que era un poco lo que se supone que había ocurrido años después, ¿no? En Western States, cuando fue el tema de, pues, la fundación, por así decirlo, de la carrera. Entonces, ¿qué pasó desde 1879 hasta 100 años después que nadie supo de esta historia y demás? Pues justo el tema de alguien fue más listo para darlo a conocer, ¿no? Se pierde la fiebre en 1882 de este tema de las carreras, porque empiezan a haber carreras de caballos y también en bicicleta
y además empiezan pues como los viajes transcontinentes, digamos, este tema de recorrer el mundo en 80 días con Julio Verne y demás, entonces el foco se empieza a poner en eso y pues esto empieza a quedar desapercibido y pierde como pues la grandeza porque empiezan a ver otras cosas que parecían más grandes, ¿no? Y desafortunadamente no quedó registro de esto como para volverlo parte de la historia. Entonces se pierde un poco esto luego de 1882 y ciertamente nos vamos 100 años después, a 1974, que es cuando Gordy Eisenreich, que pues la mayoría lo conoce como el fundador de Western States, cuando además pues él no organizó la carrera, ahí va el segundo Santa Claus. O sea, no solo no corrió las primeras 100 millas oficiales, sino que además tampoco organizó la carrera, ¿no? Él buscaba hacer 100 millas en menos de 24 horas. Pero, o sea, lo que hoy sabemos en la ruta, digamos, de Western States, ¿no? Entonces, él participaba en carreras de caballos, pero de pronto en estas carreras de caballos era como la acababan caminando o la hacían caminando, y de pronto él dice, pues yo puedo hacerlo caminando, ¿no? Sin mi caballo. Y entonces de pronto así como, pues, buenos días, voy a empezar a hacer la ruta, ¿no? Incluso no le dieron como mayor importancia en ese momento, y pues empieza a hacer la ruta y ciertamente termina, y termina en 23 horas con 42 minutos, entonces pues logra el cometido de hacer Western States en menos de 24 horas, ¿no? Él no fue el primero en hacer esa ruta, había 8 personas antes que ya la habían hecho. Lo que pasa es que él fue el primero en romper la barrera de las 24 horas, pero también el primero en publicar que había hecho esa ruta, ¿no? Entonces ahí está la clave, digamos, del marketing. Semanas después, o sea, hoy se sabe que una semana después de que él lo hizo, 53 personas, entre hombres y mujeres, también lo hicieron, ¿no? Entonces, tampoco es como, fue el único por años, ¿no? Sin embargo, pues sí fue el único conocido por años, ¿no? Entonces, en 1987 ya tal cual se establece la Western States como tal, como carrera, en donde pues hoy sabemos que él no fue quien la fundó, pero además ya se midió la ruta que él hizo y no eran 100 millas, eran 89, ¿no? Entonces, pues tampoco logró hacer 100 millas en menos de 24 horas, porque en realidad solo hizo 89. Entonces, pues bueno, todo lo que habíamos creído, ya la vida no vale nada, volvamos a empezar. No, porque sí vale, sí vale. Sí vale, pero bueno, es al final entender como la importancia de averiguar un poquito más, de no irnos con la primera historia que nos venden, porque mucha gente se queda como por ahí perdida, mucha gente que a lo mejor tiene otra visión de las cosas y que no tiene pues como esta necesidad de compartir, y hay quien dice, sí, yo lo hice y yo lo quiero vender y pues yo me voy a promover como el fundador de esto, como el primero en lograrlo, como tal, ¿no? Y al lado estará aquel que pues sin honor y sin gloria, más que un honor y gloria personal, lo hicieron, y afortunadamente hoy tenemos muchas herramientas para enterarnos que hay más que han ido dejando huella, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí el primer Santa Claus. Sí, pero no nos vamos a quedar ahí, ¿no? A lo que hablábamos es que muchas veces la verdadera historia que hay detrás es mucho más bonita, es mucho más romántica, ¿no? Y deja mucho más que una persona que a lo mejor por ego, ¿no? Porque al final en muchos artículos sí se menciona, y de hecho ahorita les voy a contar un chisme, Gordy, ¿no? Que al momento en el que una página de internet famosa lanza esta historia, él se queja y dice, bueno, si creen que estos cuates por haber hecho tanto tiempo fueron los primeros y yo que hice un sub-24, ¿no? Hagan lo que quieran, ¿no? En este coraje y rabia, porque pues realmente lo único que lo hizo trascender en la vida, pues se lo estaban tirando al piso, ¿no? Yeah. Sin embargo, esta publicación pues no tuvo, o sea, es una página, pues sí es conocida, pero es conocida como en el, digamos, en el bajo mundo del ultrarunning, ¿no? Y esta página
obviamente hizo sus investigaciones, están ahí las fotografías de los periódicos de la época, ¿no? Y cómo es que realmente nacen estas, digamos, esta travesía de 100 millas, que bueno, al final ya sabemos que fueron 89, y que se hizo oficialmente años después, incluso de que la corriera Gordy, como bien dijiste, ¿no? Entonces, bueno, como detrás de todo hombre hay una gran mujer, esta historia sale de una de las participantes de la Tevis Cup, que más tarde se volvió la Western States, y esta mujer se llama Maria Bradley. Ella, su papá, era una persona que sirvió en la Segunda Guerra Mundial y se casa también con digamos, con un Navy, ¿no? Entonces, al momento de que se casa, esta persona se va a Vietnam y regresa a la guerra siendo líder de aventura de un grupo de veteranos que todavía estaba al servicio de Estados Unidos. Entonces, él está buscando cómo entrenar a su equipo, ¿no? ¿Qué reto le puede poner como para que mantengan este nivel? Porque al final una persona que viene de Vietnam, que viene de tanto impacto, pues es gente que siempre necesitas estarle poniendo actividades, ¿no? Por incluso su salud mental. Entonces su mujer, que había estado participando en la carrera de caballos, ella es la que da la idea de decir, ¿por qué no hacemos la misma ruta? O ¿por qué no hacen la misma ruta, pero corriendo? ¿No? Entonces se le pide permiso al organizador de esta carrera de caballos, aceptan, y la idea es que estos soldados, bueno, se hace una selección de entre 50 soldados, se seleccionan 20, y otros 10 iban a estar de apoyo durante la ruta, ¿no? Entonces sale la carrera, pero ellos empiezan, digamos, un día antes, a las 8:30 de la mañana, empieza, digamos, esta travesía. La vestimenta de estos soldados, pues obviamente, pues eran sus botas, ¿no? Sus botas de soldados, ¿no? Pues, o sea, todo el uniforme, digamos que para nosotros no me imagino correr 100 millas así. No, yo tampoco. Entonces, se cuenta muy bonito la historia, que además es una historia contada a través de estos participantes, de los que terminaron y los que no terminaron también, donde hablan de esta aventura, ¿no? De que ellos no esperaban, digamos, tanto frío, ¿no? Tanto calor, de que de repente ellos esperaban que hubiera de ríos, lagos de donde tomar agua, ¿no? Y se dan cuenta de que el calor pues había secado varios, entonces sufren muchísimo y apenas llevaban una cantimplora y una mochila con poco espacio para guardar comida, ¿no? No era como que las estaciones estuvieran cada 10 kilómetros, ellos estaban hablando de 20 millas donde iban a recibir apoyo. Entonces, a lo largo de la travesía, pues muchos empiezan como a sufrir las inclemencias de la deshidratación, ¿no? Empiezan a marearse, empiezan a sufrir por la falta de comida, ¿no? Los describen ahí con la boca totalmente blanca, ¿no? De la sal, del sudor, varios desmayados en ruta. Entonces, poco a poco empiezan a caer hasta que por ahí quedan 11. Uno de ellos, que además era uno muy aguerrido, en algún momento en una de las estaciones que tenían considerado dormir, se queda dormido y nadie lo despierta. Entonces, cuando él despierta, pues ya no daba tiempo a que él llegara, ¿no? O sea, para concluirlo. Entonces, pues dice él que por un lado, pues sintió feo por no poder completar la misión, ¿no? Pero que por otro lado, pues también fue un gran alivio. Claro. Entonces, ajá. Entonces, bueno, al final, hay toda una historia muy bonita detrás de cómo uno de los soldados empieza de repente a sangrar mucho por la nariz, que no se le podía parar la sangre, ¿no? Y entonces ellos ven que se tienen que separar, que no pueden continuar juntos si es que quieren continuar, digamos, con esto de las 100 millas. Y entonces él, el que estaba sangrando, le dice, no te preocupes, adelántate, ¿no? A otro que iba en su grupo. Y le dice, adelántate porque, o sea, yo en algún momento esto va a parar, ¿no? De sangrar, yo creo que ya me voy a quedar aquí. Y entonces ellos cuentan pues que siguen avanzando y que más adelante ven a una persona que viene detrás, ¿no? Entre la niebla y todo, y dice, ¿quién será, no? Y era él que había estado perdiendo mucha sangre, ¿no? Entonces le dicen, eres un hombre muy fuerte, ¿no? Muy tenaz. Detrás de esta historia hay de verdad unas cosas muy bonitas de compañerismo, de seguir adelante a pesar de todo, ¿no? Hablan de las ampollas, hablan de la incomodidad de sus pies, y cómo pues siguen luchando hasta que 6 de ellos terminan la travesía, ¿no? Entonces, es muy bonito porque pues en sí les dieron medallas a cada uno. Se habla incluso de cómo Gordy estaba dentro de los competidores, ¿no? O sea, de hecho, él los pasa con el caballo.
y él estaba al momento de su premiación, o sea, él no está ausente de esta historia, él conoce esta historia, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, estos 6 soldados hicieron entre 44 horas, 54 minutos y 46 horas, 49 minutos. Fueron John Johansson, Greg Valgarde, Dave Leanu, Larry Hall, Ken Krusell, Mike Paduano. Espero que todos los hayamos pronunciado bien. Pero una de las cosas que dicen al final es algo que tienes que vivir una vez en la vida. Yo no volvería a vivir esto a menos de que tenga que hacerlo. Tengo un gran sentido de satisfacción. El haber terminado esto me hace sentir muy bien. No tengo ningún arrepentimiento de haberlo hecho, pero estaría yo loco si lo tuviera que volver a hacer, ¿no? Entonces, bueno, todos estos personajes son los que en realidad dan inicio a esta historia de la Western States, lejos de las 100 millas, porque como decías, pues en realidad ya después cuando se miden las cosas son 89 millas, ¿no? En total. Pero, o sea, sí te habla de una historia de lo que era el antes y después del ultramaratón, ¿no? El antes, donde pues está esta esencia, este compromiso de querer lograr algo, de hacerlo en equipo, de que te duela dejar en el camino a un amigo, ¿no? De querer ayudar, de querer avanzar, de tomar decisiones, ¿no? De no tener todo a la mano, de apenas ir con una cantinflora, caminando por las montañas, ¿no? Te habla, algo que me encantó de este artículo es que se hacen la pregunta, ¿no? ¿Por qué estos héroes no son famosos, ¿no? ¿Y por qué él sí? Y describen que pues al final Gordy es un showman, ¿no? Es una persona que le gusta eso, que le gusta el show y que darse a conocer y que vio una ventana de oportunidad y la tomó. Pero que si tú realmente le preguntas, cuando les hacen las entrevistas a estos soldados, es increíble su comportamiento, ¿no? Porque es esta disciplina de decir, pues realmente no hice nada, ¿no? O sea, como cuando ellos salvan una vida, o sea, el día de hoy están en Vietnam, salvan una vida y les preguntan qué hiciste, lo que hubiera hecho cualquiera, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque al día siguiente tienen otra misión y no viven del hecho de haber salvado una vida hace 2 semanas, ¿no? Claro. Viven del hecho de saber en su cabeza que eso ya fue y que lo que siguen haciendo ellos es seguir salvando vidas, ¿no? Que tiene todavía un valor, pues, imagínate, ¿no? Incalculable. Entonces, yo creo que el gran aprendizaje de esta lección de la Western States es ir un poco más allá, buscar esta información, entender que los inicios no son realmente los de un showman, los de alguien que se quiera hacer famoso, sino es la lucha de un pequeño grupo que buscó unidad, que buscó alcanzar algo por y para ellos, ¿no? Decía uno de los entrevistadores, es increíble que en ellos hasta la fecha no hay esta necesidad de tumbarle a Gordy, o sea, les vale, ¿no? Es qué, ¿no? O sea, porque al final tenemos que entender que lo que hacemos es un deporte muy bonito, sí, te trae grandes satisfacciones, sí, pero la realidad es que a lo mejor va a sonar fuerte lo que diga porque pues yo creo que mucha gente aquí ha ganado pues medallas y ha ganado triunfos y ha ganado logros, ¿no? Yo también he ganado mis carreras, pero al final yo no estoy salvando una vida, ¿no? Yo creo que el peso más grande a lo mejor lo tiene una enfermera en un hospital, ¿no? Entonces a mí cuando me dicen, ¿a quién admiras? Perdón, yo no puedo admirar a un corredor. Yo admiro a estas personas que salvan una vida y se les olvida y al día siguiente están salvando a otras, ¿no? Doctores, médicos, gente que están haciendo realmente cosas grandes por la humanidad. Nosotros somos un buen ejemplo como personas que buscan la salud, que buscan ir más profundo, que buscan ir más allá de sus límites y que al final esto es un ejemplo para la humanidad, ¿no? Que ojalá podamos después implementarlas en algo mucho más grande, ¿no? Porque claro, hablamos del compañerismo, digamos, en las carreras, ¿no? Pero yo no sé cuántos de aquí estemos dispuestos a tenderle la mano a alguien que está en la calle, ¿no? A ofrecerle un taco, ¿no? A ofrecerle ayuda o a ofrecerle incluso trabajo. Entonces, es la forma en la que replicamos nuestras acciones día a día, ¿no? Donde tendríamos que llevar esta ultradistancia y entonces sí podríamos hablar de qué personas admiramos, ¿no? Sí, y también es una muestra de lo que tal vez platicamos en el primer capítulo, como de ¿y por qué lo haces? ¿No? Ellos en específico vienen de un tipo de vida, de una misión de vida, de unos seres humanos que han luchado, que están dispuestos a entregarse, ¿no? Por salvar a alguien más. Y bueno, no todos estamos en esa circunstancia, no todos crecimos así, pero entonces, incluso desde nuestro lugar un poco más cómodo, también es pensar ¿y por qué lo hacemos, no? Por las medallas, por el número, por la foto, por las redes.
o pues por la experiencia en sí, ¿no? Por ir ahí todos juntos, o por ir yo conmigo misma, o por conocerme más, o por, no sé, lograr un poquito más, o pues por el número final, ¿no? Ahí entonces pues ya valdrían todos estos que también platicábamos alguna vez de los que estaban dispuestos a mentir para lograr el objetivo, ¿no? Entonces, pues sí, de alguna manera Gordy mintió, porque no era como que él nunca se enteró que su ruta fue más corta, no era que él nunca se enteró que alguien más la había corrido, porque podría haber pasado, ¿no? En una época en la que no todo está en redes sociales y no todo te llega, o sea, hoy nos enteramos de todo lo que pasa en otro continente. En esa época no. Sin embargo, él sí se enteró y aún así lo perpetuó. También es una realidad que pues eso puso un foco en esta carrera y en la ultradistancia como la hemos ido conociendo y construyendo hoy, y también ha tenido un aspecto positivo desde ese lugar, ¿no? O sea, más allá de bueno o malo, pues y es parte de la historia. Entonces, pero nada más que nada más que la historia, pues hay que conocerla tal cual es, ¿no? O sea, yo te comentaba que él decía cuando sale digamos, artículo, él se molesta, ¿no? Y, o sea, yo me molesté porque yo dije, ¿cómo te atreves tú a sentir coraje, ¿no? Y todavía a decir que si nosotros creemos que en 24 horas tú no corriste con botas de militar, tú no corriste con una cantinflora, ¿no? Por eso me da mucho coraje cuando hacen comparaciones de récords. No puedes hacer comparaciones de récords, ¿no? ¿Por qué? Porque antes no había todo lo que tienes ahora, tenis que te hacen ir más rápido, ponle que no te hagan ir más rápido, pero que vas más cómodo, ¿no? Claro. Antes tenis, incluso de montaña, pesaban muchísimo, o sea, unos Mountrail Masochist de hace 10 años, o sea, llegaban a los 500 gramos, ¿no? Entonces, con lo que pesan ahora, dices, pues traías unas polainas en las piernas, ¿no? Entonces, claro, tendrías que comparar o correr en las mismas circunstancias para darte cuenta de que no era tan fácil, ¿no? O sea, de que realmente requirió algo más. Y no está mal tampoco el que a lo mejor tú quieres ser un showman y te funciona, está bien, es muy respetable, ¿no? Pero entonces no olvides a tus maestros, porque esa idea de recorrerlo nació de otro lugar, ¿no? Nació de otro lado. Y no olvides reconocer el decir, no, no soy el padre de las 100 millas, soy el padre, bueno, ni soy el padre, ¿no? Pero soy el hijo de las 89. Claro. ¿No? Porque o soy el padre del marketing en las 100 millas, ¿no? O sea, también podría ser, justo eso iba, o sea, es contar que así fue y a partir de ahí pues se fue forjando, pero nosotros aquí queremos dar como la foto completa, ¿no? Y sí hubiera sido definitivamente mucho más honorable decir, bueno, yo hoy sé que ya tantos, o sea, un poco antes de él ya se calcula que por lo menos 1000 personas ya habían hecho 100 millas en menos de 24 horas, ¿no? Entonces es como un poco decir, yo sé que antes algo había pasado, había habido movimiento, se había asomado las ganas y la necesidad de unas 100 millas, pero pues de pronto soy yo quien viene y lo formaliza. Eso sería mucho más honorable que pues simplemente me robo todo el crédito, total, nadie, los demás ni están luchando, ¿no? Pero pues bueno, así es la foto. Este es parte de la realidad. Merece, dice. Exacto, exactamente. Bueno, vamos, primer Santa Claus, down. Bueno, ni tan down, porque la verdad es que siempre hay que reconocer lo que han hecho. Él ha motivado a muchas personas a correr grandes distancias, ¿no? Entonces, como decía Paya, estamos dando más bien el contexto a gran escala, porque no hay buenos y malos. Al final, nosotros como tal somos humanos. La persona que esté dispuesta a tirar la primera piedra, bueno, pues se va a llevar el primer rocazo, ¿no? Porque al final todos nos equivocamos, pero es importante, pues no ya decir, no, maldito desgraciado, yo en su momento lo pensé, pero ya lo superé. Y ya respiré. Ya respiré, inhalé paz, exhalé ira, pero sí es bueno conocer pues, todos los ángulos, ¿no? Y entonces reconocer y darle su lugar a cada quien, independientemente de las nacionalidades del país o las fronteras, el hecho de poderme imaginar esta historia de los soldados, no sé por qué me hizo recordar el libro de Corazón Diario de un Niño y yo casi quería llorar, ¿no? Por imaginarlos ahí en las montañas y pues con lo poco que podían pues, seguir luchando, ¿no? Claro. Pero bueno, cerramos esa historia y vamos con la que sigue. Así es. Pues vamos hacia Leadville. Si te parece, vamos hacia Leadville y hacia pues algo
o personas muy valiosas para nuestro país, que desafortunadamente no siempre tienen tampoco el foro ni el espacio que deberían, ¿no? Que son los tarahumaras. Entonces, Leadville en 1993, o sea, aunque digamos la carrera famosa para hablar de los tarahumaras y Leadville es 1994, pero en 1993 fue la primera vez que tuvo corredores tarahumaras. Bueno, en 1992 fueron tarahumaras, pero les fue terrible, no acabaron. Entonces, lo cual me parece maravilloso, ¿no? Porque también hay que hablar de eso, como al final los tarahumaras llegan ahí, llegan a Estados Unidos, llegan a Leadville, pues por una necesidad de comida. O sea, las circunstancias en las que estaba viviendo, no solo pues México, la región, pero ellos como comunidad era terrible, ¿no? Entonces, pues los tarahumaras, y también lo platicamos en el primer episodio, al final han corrido por un tema de necesidad, de naturaleza, de pues si yo tengo que ir a la comunidad de al lado que está a kilómetros y kilómetros, lo hago corriendo, ¿no? Y pues hoy su historia aún no es del todo diferente, porque además ellos han procurado pues conservar su cultura, sus tradiciones, su forma de vivir, entonces se siguen manteniendo como un poquito alejados, lo que también los excluye de muchas pues comodidades que hoy tenemos nosotros, ¿no? Entonces en 1992 van, pero pues todo les cae como un poco mal, ¿no? O sea, no conocían el terreno, no sabían bien cómo usarlas, por ejemplo, las linternas, el tema de comida, o sea, para ellos era como, bueno, ¿y cómo es esto? Aquí cómo me voy a abastecer y demás. Entonces, ellos no terminan, pero regresan en 1993 y ahí es en donde oficialmente ya se reconoce que hay 3 tarahumaras en Leadville. Y pues bueno, aquí los resultados son completamente distintos, ¿no? Aquí tenemos un primero, segundo y quinto lugar con los 3 tarahumaras que fueron, ¿no? Que entonces tenemos a Victoriano, un rarámuri de 55 años, estaba también en segundo lugar Cirrildo y Manuel Luna en quinto lugar. Entonces, pues bueno, ahí de pronto ya fue como, ¿y ellos quiénes son? ¿Y de dónde salieron? Y no, o sea, pues para Estados Unidos, que además no todo mundo los recibió bien, pues con muchísimo elitismo, por supuesto, como de, ¿y estos indígenas de dónde salieron y quiénes? Y hubo otro lado como gratamente sorprendido, como de, wow, o sea, ¿quiénes son ellos que además vienen con sus chanclitas de llanta y pues con sus faldones, bueno, sus vestidos tradicionales y hacen lo que acaban de hacer, ¿no? Un primero, segundo y quinto lugar. Entonces, para 1994, tienen un promotor que pues les ofrece comida y les ofrece llevarlos otra vez a Leadville. Y pues por supuesto un poco abusando de las circunstancias y de la necesidad que los tarahumaras tenían y tienen, ¿no? Entonces, y además era como, oye, te puedo tomar una foto en donde te pongas mis tenis y cosas así, ¿no? Entonces, en 1994 vuelven los tarahumaras a Leadville y aquí son 7 rarámuris los que van, ¿no? Esta carrera se vuelve súper especial porque en la carrera también estaba por ahí la bruja Ann Trason, que pues era así la mejor fondista en ese momento, era la mejor fondista del planeta, ¿no? Entonces era un poco como ver pues qué iban a lograr los tarahumaras que estaban ahí para ver si obtenían los mismos resultados tan increíbles del año anterior. En esta carrera ellos están acompañados por Caballo Blanco, que Caballo Blanco pues en el libro de Born to Run de alguna manera es quien da a conocer al mundo a los tarahumaras, ¿no? Entonces cuando él empieza como una relación muy bonita en este intento de conocerlos y de entender un poco más lo que hacían, sus tradiciones y tal, a platicar mucho con ellos, y entonces cuando está platicando con ellos previo al comienzo de la carrera, le dicen, hay una mujer que pues que es así como la esperada campeona, ¿no? Le dicen la bruja, no pasen a la bruja. Y entonces, pues un poco la reacción de ellos, y pues reflejo de nuestra cultura, es como una mujer, ¿no? O sea, una mujer va a ganar la carrera. Y entonces sí, ¿no? O sea, es considerada la mejor fondista y mi recomendación es no la pasen hasta que ya estén muy cerca de la meta,
Y pues bueno, empieza la carrera, empieza los altibajos que 100 millas puedan tener. En la carrera estaba Juan Herrera, que en ese momento tenía 25 años. Está también Martimiano Cervantes, que ellos dos eran los favoritos. Y pues bueno, el único que hizo caso de no pasar a la bruja fue Juan Herrera, ¿no? Entonces, pues las leyendas por algo existen, ¿no? Entonces, pues de alguna manera los otros iban teniendo como ciertas, no sé, uno vomitó, otro se iba quedando un poquito, la pasaban, pero luego ella los pasaba y demás, y el único que se mantuvo todo el tiempo como al pie, así nada más observando qué hacía ella, era Juan Herrera, ¿no? Y al final, ya muy, muy cerca del cierre de la carrera, Juan Herrera la pasa y es quien gana la carrera, ¿no? Entonces, y ella queda en el segundo lugar. Y bueno, ahorita tú nos contarás un poco más de ella y de lo muy interesante que hay detrás, pero ella describe con mucho como enojo el que él nunca la pasara, ¿no? Porque decía, me dio la sensación como si él nada más me estuviera esperando para decir, yo te paso cuando yo quiera, ¿no? Entonces aquí me voy a mantener y cuando yo quiera ya te voy a pasar, ¿no? Pero en realidad, pues él lo que hizo fue respetar pues la leyenda de a la bruja no la pases hasta que estés a punto de llegar al final, ¿no? Sí, de hecho, la historia de ella es muy interesante y de aquí pues, se abre también el debate, ¿no? O sea, bueno, por un lado, Mika True tenía esta forma de ser como muy bromista y todo, ¿no? Entonces fue su forma como de asegurar pues, que sí, que no la regara a los tarahumaras al pasarla y como controlar un poquito este desborde de energía de nuestros corredores, ¿no? Y de ahí sale la leyenda de la bruja. Sin embargo, no sé qué tan justo, y varios medios lo han dicho ahora en nuestros días, ¿no? Qué tan justo es que una mujer que tuvo 20 récords del mundo, que ganó la Western States 14 veces, 2 de ellas venciendo a los hombres, que en los 80 tuvo récords de 50 millas, 100 kilómetros, 100 millas, 12 horas, sea reconocida como la bruja, ¿no? O sea, decía un medio europeo, ¿no? ¿En qué momento vamos a empezar a respetar a nuestras corredoras, ¿no? O sea, porque realmente fue una mujer que lejos de esta historia de Leadville, pues hizo mucho más, ¿no? Y ese mucho más está opacado por un momento que a lo mejor no sabemos qué tanto también han manipulado los medios, ¿no? Porque cuando ella habla o sea, cuando tú conoces su historia, Ann Trason fue una mujer que nació en un pueblito en San Francisco, que desde chiquita tuvo problemas ortopédicos, ¿no? Tenía que traer un aparato para que le corrigiera su forma de caminar, que ella misma decía que ella caminaba como pato, ¿no? Al paso del tiempo ella empieza a correr y es una mujer que tiene mucha rabia, que tiene mucho coraje, pero no de una forma negativa. Es una rabia y es un coraje al que te lleva la pasión de querer hacer algo, ¿no? De querer batir tus propios límites, ¿no? De ir un poco más allá. Entonces, incluso en una entrevista que le hacen a ella de Leadville, ella dice, creo que la prensa ha sacado más provecho incluso que yo de esa carrera, ¿no? Porque al final yo nunca, jamás en mi vida he combatido contra alguien más, yo compito contra Ann, ¿no? O sea, yo compito contra mí. Entonces, en Leadville, pues yo llegué muy enojada porque ella había hecho 18 horas y algo en Leadville, ¿no? Y su sueño dentro de esa carrera era bajar de su tiempo de las 18 horas. Y ella dice, yo supe en la última estación que yo no iba a batir ese récord y realmente se me rompió el corazón, ¿no? Y ¿por qué? Porque si tú empiezas a conocer un poco más el contexto de esta corredora, realmente es así, o sea, ella no necesitó un tarahumara atrás para batir todos estos récords, para ganar todas estas carreras, ¿no? Claro. Ella incluso lo dice, pues al final todo el mundo habla de los tarahumaras, si querían hacerlos famosos, está bien, pues adelante, ¿no? O sea, no hay problema, pero la realidad y lo que yo puedo decir, Ann Trason, yo puedo decir, es que yo no estaba compitiendo con ellos, que a mí no me dio ningún coraje en lo absoluto eso, pero que sí, lo que sí me dolió fue no poder batir mi récord después de un gran esfuerzo que yo hice durante esa carrera, ¿no? Y esas fueron sus palabras, o sea, la entrevista está en las redes, ¿no? Entonces, pues al final es igual lo mismo, ¿no? ¿Qué tanto han manipulado los medios la información, ¿no? También aquí se habla de otro gran personaje, que es Mika True,
Y en el caso de él, por ejemplo, el concepto, él mismo en una conferencia que él da en Estados Unidos, él dice, ponemos a los tarahumaras como superhumanos, como superatletas, ¿no? Y no lo son. Y él mismo dice que en el libro de Born to Run hay cosas que están muy exageradas, ¿no? Lo mismo que en los documentales de Discovery Channel, ¿no? Dice, hay cosas que van más allá de la realidad. Yo nunca he querido posicionar a un Raramuri como un superhumano. Yo lo que quiero es todo lo contrario. Lo que quiero es que se den cuenta de que son personas normales, con problemas normales del día a día, ¿no? Incluso más allá de eso, a veces el no tener que comer, ¿no? Dice, claro, en una zona conflictiva, yo lo que quería, o sea, el sueño de Mika, que además yo tuve el placer de conocerlo, el sueño de Mika era llevar paz a esos lugares, ¿no? Ayudar a la comunidad. Y es el mismo trabajo que hay detrás de gente tan importante y que también está tras bambalinas, como es el caso de Hans, el animal, que es un alemán que vivía en Guanajuato y que también estaba muy al pendiente junto con Brook, que no me acuerdo ahorita el nombre, de toda la gente en la Sierra Tarahumara, ¿no? Y que lo que ellos hacen no es ponerles tenis de moda, no es tomarles 1000 fotos, sino es ver la forma de sacar adelante su comunidad. Y ese era el deseo de Mika, ¿no? De hecho, él lo dice en esta conferencia, o sea, yo lo que quiero es que sean unidos, yo lo que quiero es que no haya guerras, yo lo que quiero es llevarles paz, yo lo que quiero es que sus niños corran, que sean libres, ¿no? De aquí viene el Run Free. Mika, entrando un poquito nada más en su historia, pues fue boxeador en su juventud, fue un tipo medio hippie, ¿no? Andaba de un lado a otro. Él nació en California, él luchaba por dinero para sobrevivir. En algún momento él se va a Boulder, Colorado, y ahí vive un tiempo como transportista, y entonces él juntaba dinero y con ese dinero se iba a Sudamérica y se venía aquí a México, ¿no? A la Sierra Tarahumara a correr, donde fue, pues sí, muy, muy admirado, ¿no? Su nombre real era Michelle Randall Nick Hickman. Bueno, no sé si era Michael o Michelle, porque luego ahí la pronunciación cambia dependiendo. Y la verdad es que yo cuando hablé con él, pues era caballo blanco. Yeah. Entonces, Mika lo toma de la Biblia y True era el nombre de su perro. Entonces, él pues se viene acá, se viene a ayudar a los tarahumaras, ¿no? Y de aquí nace esta idea de llevarlos a Leadville para darles más seguridad, para darles más confianza, ¿no? Eso es lo que habla también de que él sentía que los rarámuris no sentían en ese tiempo tanto orgullo por su cultura, y él quería que sintieran este orgullo de ser quienes eran, ¿no? Sin necesidad de sentir que tenían que pertenecer. Y esto pues cobra mucho sentido cuando los lleva a Leadville, y pues realmente en Leadville ellos no tuvieron que ponerse unos shorts Nike, ¿no? Una playera dry fit, ¿no? Ellos corren tal cual como son y dejan a México y dejan a su cultura en un muy alto nivel, ¿no? Entonces, pues hay que reconocer dentro de esta historia el trabajo de los rarámuris como personas que también, de hecho, Mika dice, me preguntan que si los rarámuris corren todo el día de un lado a otro para entrenar y eso, y la realidad es que no, la realidad es que está en su genética, la realidad es que tienen una memoria muscular, la realidad es que tienen ahí las montañas, es parte de su día a día, es esta conexión natural, no rebuscada con la naturaleza, ¿no? Eso era lo que él quería destacar, ese era, digamos, su legado, ¿no? Y de hecho, al final, pues él dice, a mí me gustaría ser recordado como una persona que fue, pues, auténtica, ¿no? Y al final, pues, se corre libre. Entonces, pues, aquí está como los diferentes contextos de lo que nos pueden decir los medios. Y no sé qué opinión tengas al respecto de Anne. Sí, no, pues creo que en sí, tanto para los tarahumaras como para ella, pues es siempre ser un poquito más como críticos, y como en la historia anterior, digamos, de los inicios, como tratar de ver la foto completa y de entender que pues la historia siempre tiene más de una versión, ¿no? Y que nosotros no podemos sentarnos a juzgar ni una, porque no estuvimos ahí, porque no éramos esas personas, y en alguno de los otros capítulos lo dijimos y lo platicamos, ¿no? Así como aquí al final, por ejemplo, es complicado
ver cómo Caballo Blanco intentaba hacer eso mientras escuchas el tema de los promotores, ¿no? O sea, como de, pues yo lo único que quiero es como usarte y obtener y ponte mis tenis y te saco la foto y casi que los tenía aislados, así que nadie los toque, como si fueran objetos, ¿no? Y pues afortunadamente ahí Caballo Blanco como intentando ser como una contraparte como de no, 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 o sea, como ignoren a este tipo y vengan, vamos a correr, ¿no? Y por otro lado está también el cómo pues se usa el rol de ella, ¿no? Como de, mira, pues ese es el objetivo y vamos contra ella y es la bruja y a lo mejor uno desde el lado de los tarahumaras dices como, ah, qué fregón, ¿no? Porque pues ella ya corría, ella ya conocía el terreno, ella ya estaba acostumbrada, ella trae las comodidades occidentales y ellos de pronto llegaron a un mundo ajeno y hacer lo que parecería magia, ¿no? Pero si te vas al lado de la historia de ella es como, yo no estoy peleando con ellos, ¿no? Y pues más bien a mí lo que me rompió el corazón no fue él, fue mi 1804 cuando yo quería ser abajo de 18, ¿no? Porque yo traigo una historia detrás, yo tengo años luchando desde un lugar en donde es mujer, es otro tipo de minoría, ¿no? Entonces eso también pesa y eso también lo tenemos que ver y lo tenemos que hablar. Y pues de pronto, o sea, la descripción de, bueno, en Leadville, cuando ganas, al siguiente año te invitan en automático, ¿no? Y aquí, por ejemplo, los tarahumaras para la siguiente carrera no los invitaron. Entonces ahí también te habla como de estas, o sea, de este detrás, como de, híjole, ¿no? No es tan limpio como nosotros quisiéramos, que es lo que en este espacio y en este podcast, pues hemos intentado rescatar, ¿no? Hemos intentado profundizar en eso, como, pues al final, por más bonito y por más naturaleza y por más contacto con la tierra que querramos decir que es la ultradistancia, pues lo cierto es que el día a día de pronto se la come, ¿no? Y de pronto se vuelven y ganan otros intereses. Entonces, pues por eso estamos contando este tipo de historias, ¿no? Sí, Para ver la foto. Al final, después de tanto, siempre hay política, ¿no? O sea, Claro. siempre hay, a la toma de decisiones, lo sabemos bien, ¿no? Siempre hay, quién me cae bien, quién me cae mal, quién, o sea, porque no se toman decisiones con la cabeza, ¿no? Sino con el intestino. Y entonces, pues, o sea, es conocer un poco más el contexto y como decías, o sea, Anne Treyson en una época en donde pues a la mujer le costaba trabajo, ¿no? O sea, destacar y que, o sea, además de que te malmirara un hombre, ¿no? Pues que te hicieran menos más, ¿no? O sea, o que dijeran, claro, pues, que estabas muy enojada y que, no sé, o sea, o casi odiabas a los tarahumaras y ponerla en la historia queda como la bruja, ¿no? Y yo no sé qué tanta gente sepa realmente de todo lo que ella sufrió en la historia, porque además era una mujer tan aguerrida que tuvo toda su vida problemas de lesiones muy fuertes, muy graves, ¿no? Tuvo un accidente donde casi ella se muere, ¿no? Y que la amiga la rescata, ¿no? Y que ella le dice a la amiga, tú vete, ¿no? O sea, yo ya me voy a quedar aquí. Y la amiga le dice no y se queda a su lado, ¿no? Y ella deja de correr una etapa muy grande, donde también la tienen que operar por sus múltiples lesiones, ¿no? Y aún así sigue adelante, una carrera donde ella ya no soportaba el tobillo y así termina y así marca un récord mundial, ¿no? Una mujer que corrió Leadville y una semana después, durante 2 años, se fue a este primer ultramaratón oficial que es Comrades, y lo gana, ¿no? O sea, creo que, no me acuerdo si decían que fue 12 días después esta carrera y la gana y después vuelve a repetir esto, ¿no? Entonces es una mujer llena de coraje que más bien hay que recordar por eso y la historia pues es muy bonita, ¿no? Y como decíamos anteriormente, o sea, no hay buenos ni malos, ¿no? Es el simple hecho de saber el contexto completo y de saber reconocer, porque pues, si yo fuera Anne, ¿no? A mí no me gustaría que me muriera y mi lápida dijera ahí, la bruja. La bruja. O si quisiste ser una bruja, sí, pero hiciste mucho más, ¿no? Claro, o sea, hiciste mucho más y claro, ese mucho más, ¿dónde está, no? Entonces, bueno, muchas veces en la yoga, cuando empiezas, haces un mantra cantado donde agradeces a tus maestros, ¿no? Porque no se olvida, o sea, no se olvida la gente que compartió todo este conocimiento. Entonces, qué mejor que en nuestro episodio 10 recordarlos como unos grandes seres humanos, como unos grandes maestros que nos enseñan lecciones de equipo, de coraje, de humildad, de entender el deporte desde otro punto de vista, ¿no? Y que aquí en ningún momento, lo mismo que Anne Treyson en ningún momento ha buscado
fama y show, ¿no? Y ella dice, bueno, pues quieren hacer felices a los tarahumaras, está bien, pero lo dice de verdad en muy bajo perfil, o sea, no salió al mundo peleando por un lugar y diciendo, yo hice esto y me reconocen, no, o sea, lo dice realmente como, pues de alguna forma en un lugar de su corazón, tal vez decepcionada por cómo puede la gente o la humanidad olvidar ciertos logros, ¿no? O no verlos, ¿no? Y en lugar de eso, pues a lo mejor etiquetarte bajo un nombre, ¿no? Sí, de acuerdo. Y creo que aquí ni siquiera sería quieren hacer felices a los tarahumaras, sino quieren hacer felices a los patrocinadores de los tarahumaras, ¿no? Porque pues ellos tampoco estaban en esa batalla absurda. Pero bueno, vámonos hacia un poquito más acá en la historia. Bueno, podríamos hablar un poquito de Yanis Kourous, que es el dios del ultrafondo, de la ultradistancia, ¿no? Una persona, para mí es como el artista detrás, ¿no? El Dalí detrás del ultrafondo. Mucha gente no lo quiere, mucha gente lo ama, yo estoy en el equipo que lo ama, que lo adora. Un hombre que nace en Grecia, ¿no? De una vida muy, muy pobre, que empieza a correr en la escuela, más o menos entre los 26 y 27 años, no recuerdo bien, él hace un maratón y ese maratón lo logra en 2:43, su primer maratón. El siguiente que hace lo hace en 2:25, pero ya para la edad que tenía, ya era muy difícil posicionarse como un maratonista, ¿no? Cuando los maratonistas, pues estás hablando de récords que están muy por debajo de eso. Entonces él decide hacer un ultramaratón porque pues en Grecia, la cuna del Espartatlón, ¿no? Y entonces él decide ir a este ultra y al momento de presentarse, pues nadie lo conoce, nadie espera nada de él, ¿no? Y resulta que él hace la ruta que está planeada para hacerse durante 36 horas, que es el límite máximo de Espartatlón. Resulta que él llega en un tiempo inimaginable, ¿no? Él llega a las 4 y cachito de la mañana, cuando todavía los jueces estaban dormidos, y pues sí se hace ahí una ceremonia de premiación medio improvisada, porque pues dicen este cuate qué, pero pues sí quedó la duda entre algunos de sus jueces, que no falta el que hace el comentario, ¿no? De que pues seguramente como es griego, por ahí cortó, y entonces Yanis se llena de coraje y dice, pues ¿sabes qué? Vuelvo a venir, ¿no? Entonces vuelve a ir, vuelve a ganar y bate su propio récord. Yanis en su vida hizo 155 récords durante 21 años y él solito incluso venció varios de sus récords, ¿no? Tiene récords en 24 horas, en 48 horas, en 72 horas, ¿no? Por supuesto, muchas marcas del Espartatlón, los mejores tiempos son de él. Corrió también Self Transcendence, ¿no? Esta carrera de la que hemos hablado en Nueva York. También venció el récord de las 1000 millas, ¿no? Entonces, realmente es una persona que en el ultrafondo tiene muchísimo peso. Hizo una carrera en Australia, ¿no? Donde un grupo de triatletas lo siguieron en la ruta como para ver qué comía y eso. Y entonces cuentan que pues él le pidió a su equipo de apoyo una botella de perfume chiquita, ¿no? Y se la puso en el bigote. Entonces uno de los que iban en la bici pensó que se la había tomado y entonces se la tomó y por supuesto pues acabó fatal vomitando y eso, ¿no? Yanis lo que hacía era que se ponía en el bigote poquito perfume porque él decía que eso le ayudaba mucho mentalmente, ¿no? El estar como respirando pues el olor del perfume, ¿no? Entonces, bueno, Yanis tiene muchas anécdotas. Es hasta la fecha todavía corredor y una persona inigualable, de un carácter muy fuerte. Su vida, yo creo que la marca, ¿no? Mucha gente no sabe un poco más esa historia y eso es un gran error porque a veces criticas lo que ves detrás de una entrevista, me cae bien o me cae mal, pero no sabes su historia, ¿no? Él cuando nace, su papá acusa a su mamá de que él no era su hijo, ¿no? Entonces la mamá pues ve con Yanis con desprecio y entonces prácticamente lo educan sus abuelos. Yanis también estuvo al servicio de su país como soldado, entonces hay una gran historia detrás de ese ser humano, ¿no? Que aparenta ser pues, una persona muy fuerte, ¿no? Pero que ha vivido cosas, pues, que lo llevaron a ese punto. Entonces, cuando le preguntan a Yanis que es un corredor de ultrafondo, él te dice que tienes que superar arriba
él dice, ni un corredor de 50, ni de 80, ni de 100 kilómetros es un ultramaratón, ¿no? Porque la ultradistancia va más allá, va a otro nivel. Y entonces él describe la ultradistancia como este ir rápido, ¿no? E ir más allá de tus límites y prácticamente entenderte a ti como un objeto externo, pero también interno, ¿no? Entonces, por eso decía que es como el Dalí del ultrafondo, ¿no? Porque realmente es una persona muy profunda, muy complicada, es un poeta, ¿no? Él escribió durante toda su vida, desde que estaba muy chico hizo poemas. Entonces, bueno, yo de verdad admiro a este señor. Obviamente, para mí es un dios. Yo estuve en Espartatlón y saber que él pisó esa ruta, ¿no? Que él hizo esa carrera, realmente para mí fue algo muy grande porque yo sé lo que hay detrás de este señor. Entonces, pues también esperamos que todas estas grandes historias los inviten a ustedes a leer un poco más y que conozcan a las personas que hay detrás de estos logros, que realmente hay mucha profundidad, ¿no? Y que cuando busquemos a esos grandes héroes no sean los que nos impone Facebook, ¿no? Que sean realmente, que haya un contexto atrás, que haya toda una historia, que haya una investigación y que podamos entender un poquito el por qué están donde están. No, y además es súper rico, ¿no? O sea, cuando te empiezas a meter como en el tema de la ultradistancia, pues ver las historias detrás, ¿no? O sea, sirve para no quedarte con la primera foto, con el primer nombre que Facebook te lanza, pero además, pues porque ir conociendo estas historias como súper inspiradoras, tan diversas, ¿no? Que es como, wow, esto es lo que hay detrás de esto que yo estoy intentando hacer, ¿no? Esto que yo pruebo como una pizquita y un pedacito, hay tanto detrás con lo que se ha construido que es súper interesante. Entonces, sin duda, este capítulo es una invitación a eso. Y pues tenemos a alguien que está todavía, digamos, activo en esta época, ¿no? Y con todos sus tremendos récords, Karl Meltzer. Su apodo es Speedgoat, sí, como los tenis Hoka, sí. Ahí salió. De ahí salió. Sí, señor, señora, si usted compra Hoka, sí, son esos. Esos son mis favoritos. Comercial aparte, pero los amo, sí. Y por cierto, los venden en la tienda de GOTS. Bueno, ya sigamos. Ajá. Exacto. Al rato les damos la referencia de la tienda de GOTS para que vayan y los compren, porque pues sí, fueron inspirados y creados por el que tiene así trillones de récords. Imagínense, señor, señora, cómo va a correr usted. Entonces, bueno, es el hombre que ha ganado más 100 millas en la historia. Hasta el 2021, porque no tengo claro si en el 2022 ya obtuvo una, tal vez tú tengas ese dato, pero así yo me puse a buscar y hasta el 2021 tengo el dato. Tiene 20 años consecutivos ganando una carrera de 100 millas, ¿no? Entonces, pues, está cañón, muy cañón. Pero además si lees la lista de récords, que bueno, si te metes a la página oficial, o sea, sí hay que investigarle un poco más porque no está tan actualizada, o sea, si sus números son sorprendentes en la página oficial, pues son mejores, ¿no? Porque hay más, ¿no? Entonces, es quien más carreras de 100 millas ha ganado, más años continuos, tiene, por ejemplo, el 2006 el Ultrarunner del año, el Everest en el 2006, all-time winner de Hard Rock, con 5 veces ganadas, de San Diego con 3 veces ganadas, de Squaw Peak con 5 veces ganadas. O sea, tiene todos los números, todos los récords que puedes pedir. Ahí están, ¿no? Entonces, todavía está activo. En 2016, una de las grandes hazañas que tiene es el récord de los Apalaches, ese fue en 2016, que hizo 45 días, 22 horas y 38 minutos, rompiendo el récord, ¿no? Dentro de ese trail. Todavía en 2020 hizo la de No Business, que es en Tennessee, también la ganó, que pues ahí, digamos, un poco como para sostener el récord, porque no podemos olvidar que estábamos y estamos en pandemia, entonces esa fue la que hizo. Y en el 2021 tiene Beast of the East, ahí también ganó 100 millas, y pues sigue acumulando años, números, premios, récords y demás, ¿no? Me gusta mucho también que, o sea, cuando estuve como investigando sobre él,
no está tan fácil encontrar su información, digo, con todo y que Red Bull, o sea, pertenece al equipo de Red Bull y además Red Bull acaba de sacar un documental para el tema de los Apalaches, pues él justo no es una de estas personas que se la vive siendo un showman de lo que hace, con todo lo que podría presumir, ¿no? O sea, te metes a su Instagram y pues, hay publicaciones de 2016 y luego una de 2017 y luego una de antier, ¿no? Él es coach, sí, te lo juro, o sea, actualmente él es un coach activo y sigue corriendo, como lo podemos ver, pero pues me encanta eso, ¿no? O sea, como justo no son estas personas que hacen esto como para la foto y para el nombre, con todo y que podrían venderlo todo y dedicarse a alimentar Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, todo, ¿no? Aquí también hay otra parte que es interesante, ¿no? Que en varios artículos mencionan que dicen, no, señores, este no es el ultracorredor vegano, veganísimo, mindfulness, o sea, este cuate así en el Apalache entre él entrándole al Red Bull, entrándole a las carnes, helados, pizza, pasta, no, todo eso, sí. Entonces también está padre porque muchas veces en este ir y venir de 20,000 dietas, que si keto, que si esto, que si el otro, que muchas veces están mal manejadas, ¿no? Porque no hay detrás ciencia, o yo le decía el otro día a alguien del equipo, no, es muy difícil realmente ser vegano, yo fui vegana durante 7 años, y es difícil si no tienes el acompañamiento de un profesional, porque por lo general la gente que es vegana no come bien, tiene muchas carencias, ¿no? No sabe realmente cómo hacer aminoácidos de buena calidad, qué tendría que combinar, ¿no? ¿Qué es mejor, la quinoa, el arroz, los revuelvo o no los revuelvo, ¿no? ¿Dónde meto las lentejas? ¿Dónde? O sea, es toda una ciencia detrás, y más cuando eres corredor de fondo. A lo mejor cuando eres una persona sedentaria, está bien, ¿no? Y entonces pues, salen estos también documentales, ¿no? De deportistas que detrás de ellos está la ciencia, está el reposo, está el masaje, está todo eso para sus recuperaciones, ¿no? Donde se habla de que si el veganismo, de que si esto, de que si el otro, ¿no? Sí, pero tú no tienes esa vida, papá, ¿no? Entonces, claro. entonces, bueno, o sea, tampoco digo que esté mal, ¿no? Lo que yo digo es que tiene que tener una compañía, tiene que haber una estructura detrás para que tú asegures sobre todo que al proceso en el que tú te vayas haciendo mayor, pues no tengas estas carencias que te lleven a lesiones más grandes que te saquen de balance, que es lo interesante de Karl Metzer, que a pesar de los años, él se ha sostenido, ¿no? Él ha sido una de las personas más fuertes que no ha tenido lesiones tan graves como las que ha tenido, por ejemplo, Scott Jurek, que es un corredor vegano, ¿no? Entonces, pues sí, a lo mejor tendríamos que sacar un documental de estos atletas, ¿no? Que no están ahí en la luz de la cámara, ¿no? Pero que detrás de ellos hay un gran, gran rendimiento, ¿no? O sea, a mí me encanta la historia de Karl Metzer, es uno de mis favoritos también, o sea, ya ahorita ya, digamos que ya está grande, ¿no? Ya no tiene los récords de antes. Ajá, pero es un corredor que duró años haciendo cosas inimaginables, ¿no? Entonces también revisemos, pues esto, ¿no? De sus dietas, de su carácter, de su forma, ¿no? Es una persona también de la que hay que aprender muchísimo. Y sumado a estos corredores contemporáneos, ¿no? Pues si nos vamos un poquito más hacia México, ¿no? Hay corredores que también no reciben la luz que deberían de tener, ¿no? O sea, para mí está, por ejemplo, el gran Jorge Pacheco, que él sabe que yo lo quiero, lo admiro y de verdad siempre me fascinan sus publicaciones porque es una persona que ha tenido unos récords impresionantes. Yo creo que es el mexicano que más carreras de ultradistancia ha llegado a ganar. Por supuesto, Ángeles Crest fue una de las carreras, porque él vive en Los Ángeles, fue una de las carreras que más ganó, que más ha ganado. En 2001, 2004, me parece que también varias ediciones, Rocky Raccoon, Javelina Hondre también la ganó, Western States quedó en segundo en el 2003. Es un corredor súper interesante, ¿no? Badwater, el mejor tiempo mexicano con 23 horas, 20 minutos, 16 segundos en el 2008, ¿no? Que es un récord que según yo creo, a lo mejor si alguien me corrige, todavía no ha llegado a batir Osvaldo, pero en el caso de Jorge, pues es una persona que yo creo que nunca ha buscado, pues así como que atención, él ha buscado hacer las cosas bien, ¿no? O sea, ¿qué te puedo decir de una persona que en el 2010 pacereó a Kilian en las últimas 22 millas en la Western States, ¿no? Entonces, te estoy hablando de una calidad de corredor impresionante, ¿no? De ser humano increíble y su esposa también ha corrido, creo que también ganó, bueno, corrió por lo menos, sí sé que corrió Badwater, ¿no? Entonces,
También hay varias personas que no han recibido pues el honor que deberían de recibir, ¿no? Yo desde hace muchos años lo sigo, o sea, veo ahí el contacto con él, porque creo que es un ser humano increíble, ¿no? Que motiva a mucha gente para hacer grandes cosas, que no le interesan los reflectores y que sin duda pudiera ser el mejor ultramaratonista en la historia de México. Sí, y que vale la pena Además, también. ¿Perdón? perdón, además, con pocos recursos, porque estamos hablando, si nos vamos hacia atrás, estamos hablando de qué año empezó el Sus Records, ¿no? O sea, te vas muy, muy, muy atrás y estamos hablando de un periodo en el que no había todo esto que tienen los corredores actuales, ¿no? Todas Claro. estas que hablábamos la vez pasada, todas estas comodidades de marcas que ya te dan todo de tenis super especializados, ¿no? De mochilas de hidratación, ¿no? Entonces, estamos hablando de unas muchas generaciones atrás, donde realmente tenías muy pocas cosas y que él pudo generar muchísimo. Entonces tiene un gran peso y un gran valor. Los seres humanos que hay detrás de esta historia, ¿no? Un Jorge Pacheco que anima mucho a la comunidad mexicana en Estados Unidos a hacer este tipo de competencias, que está detrás de grandes logros también, como Osvaldo López, ¿no? Que ha hecho equipo con Osvaldo López en Badwater para hacer este crew en las veces que él ha terminado, ¿no? Y ver esta sensación de amistad, de compañerismo, de no pensar si uno es mejor de lo que el otro o competirnos, sino realmente empujarse mutuamente, o sea, son valores impresionantes. Me ha tocado gente que cuando le dices pues de ellos, ¿no? Me han llegado a decir, ay, pero ellos viven en Estados Unidos. Pues sí, eso no les quita la nacionalidad y perdóname, Claro. pero muchos mexicanos que viven en Estados Unidos son más mexicanos que muchos de aquí que se creen que son de allá, ¿no? Y Claro. que te hablan, y que te hablan de pestes de México aquí, ¿no? Y ellos allá, o sea, Osvaldo López, que es mariachi, ¿no? Y que está orgulloso de sus canciones, de su tierra, que graba videos con ese vozarrón que tiene, ¿no? Entonces, pues es gente que es súper admirable, ¿no? Ahorita mencionando a Osvaldo López, pues que ha tenido también muchísimos grandes, grandes logros, ¿no? Y que también es una persona que impulsa a la comunidad, tanto de México como de Estados Unidos, una persona que siempre está disponible para poder hablar con él, ¿no? Y en algún momento, hace muchos años, le hicimos una entrevista, Rubén y yo, no me acuerdo si fue para un blog o que ya tiene muchos años, pero una persona que está muy abierta, que tiene mucha apertura, y este es el tipo, yo creo que de gente que tenemos que buscar y que no olvidar, ¿no? Claro. Porque gente que trae otra escuela, la vieja escuela. Sí, y una humildad increíble, ¿no? Y unas ganas como de compartir esta experiencia. Yo creo que eso es en sí lo que rescato y lo rescato justo incluso desde los primeros que hablaste de estos soldados, ¿no? Esta hermandad, este logro común, este avanzar todos, son estos pequeños detalles que de pronto rescatamos en estas historias, que es como, eso es lo que hay que buscar, eso es lo que hay que contar, ¿no? O sea, no solo el marketing y el que vendió más y pues bueno, sí, eso también ha sumado de una u otra manera a la ultradistancia que hoy tenemos, pero estas, no sé, estos grandes seres humanos detrás del nombre y de la marca es justo la historia que a nosotros nos gusta y nos llama la atención, ¿no? Sí, no estamos en contra de la gente que le gusta mostrar lo que ha logrado. Al final, como lo decíamos, pues puede ser aliciente para que alguien más lo haga, un motivador, no lo sé, ¿no? Pero es más bien el no olvidar las raíces dentro de todo este panorama digital, ¿no? O sea, no olvidar la gente que estuvo detrás y la razón, que tal vez fueron razones, pues yo no sé si correctas o incorrectas, pero sin duda fueron razones traídas desde el corazón, ¿no? O sea, los soldados, los rarámuris, Anne, Yanis, ¿no? O sea, son rincones de nuestras emociones que alguien tiene el poder, el privilegio y el valor de sacarlas, ¿no? De exponenciarlas, no sé, o sea, entonces, bueno, pues quedémonos con esto. Así es. Y así es como cerramos el capítulo 10 de Ultra Distancia Bingo Limited. Y bueno, no sin antes recordar a dónde nos pueden escribir, en dónde nos pueden buscar, sin La página de Instagram y Facebook, GOTS Team México y GOTS México Store en Instagram y así solito en Facebook.
para que nos busquen, nos hagan preguntas o lo que quieran, nos opinen, o si quieren que hablemos de algún determinado tema, con todo gusto. Exacto, sugerencias de temas también. Y bueno, dense una vuelta por la tienda también, ya sea en internet o de preferencia vayan, porque además ahí les pueden ayudar con todo lo que necesitan, a que les digan qué es mejor, qué, para qué. Ando por ahí. Ando por ahí, nos echamos un cafecito para platicar de esto, de esta aventura del ultrarunning. Así es. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente capítulo y bonita tarde. Bye, bye. Sí. Gracias. Bye. Bye.